El día de hoy entonces tenemos, como ya lo habíamos comentado, las siguientes charlas. Vamos a iniciar con la charla de madera legal, mecanismos de verificación y trazabilidad. Posteriormente continuaremos con la charla a cargo de la ingeniera civil Ángela Salinas Barrera de la Universidad de Biobío, con el tema de nuevas tecnologías para la construcción con madera. Y finalmente, para cerrar el día de hoy, tendremos la charla a cargo del ingeniero Pablo Alberto Bellamil y el tecnólogo en procesos productivos de la madera, Anwar Hassan, con el tema de construcción con madera, el caso de la reconstrucción de San Andrés y Providencia. Para dar inicio a la agenda del día de hoy, vamos entonces a iniciar con la presentación, sin antes poder verificar si ya tenemos todo en orden acá, creo que sí. Recuerden dejar sus comentarios, recuerden dejar de dónde nos están visitando para que podamos, digamos que compartir con la audiencia que nos está escuchando hasta ahora, poder, digamos que socializar de dónde nos están escuchando en este momento. Como les venía comentando, digamos que el primer tema con el que vamos a trabajar el día de hoy es el de madera legal, mecanismos de verificación y trazabilidad. Hay un concepto muy importante en el proceso de compra de madera para los procesos constructivos y es saber si esa madera viene de una procedencia legal o ilegal, o qué medios o qué mecanismos o qué herramientas tenemos nosotros para poder conocer si esa madera viene de una procedencia legal o no. En este caso, mi nombre es Juan Francisco Guzmán Zavala, yo soy ingeniero forestal de la Universidad del Tolima, llevo 9 años de experiencia trabajando en el sector forestal, casi 5 años trabajando para el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera y cerca de 9 años trabajando como director de proyectos para la empresa Red Forestal SAS. El tema que nos compete hoy entonces es madera legal, mecanismos de verificación y trazabilidad. La pregunta, digamos que el objetivo a contestar con la presentación del día de hoy es cómo podemos saber si la madera que he comprado o que hemos comprado es legal. ¿Qué debemos verificar? Y más allá de estas dos preguntas, ¿cuáles son esas herramientas que tenemos a disposición para poder validar si mi madera es de procedencia legal o no? O por lo menos que nos dé un indicio. No sin antes empezar la presentación, digamos que dando a conocer el tema y el contexto de legalidad que también viene desde el proceso de vivero. Cuando uno compra madera, no solamente está comprando madera al productor, ya sea de plantación o de bosque natural, sino que también hay que tener en cuenta si efectivamente desde el proceso de vivero se ha llevado una trazabilidad de legalidad del producto. Y es que básicamente, por ejemplo, en Colombia existen más de 2.300 viveros que están actualmente registrados, viveros forestales, a cargo de empresas independientes, personas, y solamente 1.180 de estos viveros son legales. Pero el dato va más allá aún. Cerca de 130, 180 viveros en el país son los que están realmente registrados forestales ante el Instituto Colombiano Agropecuario, o sea que son viveros que permiten una trazabilidad desde el proceso. En Colombia también hay cerca, digamos que para dar un antecedente acerca de, bueno, cómo estamos en temas de legalidad de la madera, de más de 17.000 productores con registros en el Instituto Colombiano Agropecuario. Básicamente, lo que se pretende es con estos registros poder llevar un control del cultivo a nivel nacional, pero ya vamos a hablar un poco más de ello más adelante. Y también es importante reconocer que el país actualmente tiene más de 50 millones de hectáreas en bosque natural. ¿Qué significa esto? Colombia en la actualidad tiene cerca de 100 millones de hectáreas. De esas 100 millones de hectáreas, como lo acaba de mencionar, cerca de 50 millones de hectáreas son de bosque natural. Pero a nivel nacional, digamos que también se han venido caracterizando otras áreas aparte, ¿sí? Aparte de esas 50 millones, que básicamente se han identificado como de vocación forestal en diferentes niveles, con muy alta vocación forestal o con algunas limitaciones de acceso. Estas son cerca de 23 millones de hectáreas, entre 23 y 25 millones de hectáreas. 7 millones de hectáreas están con alta actitud de vocación forestal sin limitaciones y restricciones. Y en la actualidad Colombia solamente tiene sembrada alrededor de 600.000 hectáreas de bosque plantado.
Eso significa que el potencial maderero del país está abocado básicamente a las áreas de bosque, pero tenemos un gran espacio para promover el proceso de siembra de cultivos forestales a nivel nacional en esas otras 23 millones de hectáreas, donde esas 7 les contaba, básicamente no tienen restricción alguna para poder, digamos, plantar. Y pueden acceder a los incentivos forestales, básicamente es el CIF acá en Colombia. En algunos otros países hay algunos otros incentivos que facilitan el acceso de bonificaciones, digamos que básicamente por eso se llaman incentivos, porque no es una condonación del crédito, sino es una bonificación por usted sembrar árboles. Y más de 1 millón de familias son las que viven de los bosques, o sea que hay bastantes productores a nivel nacional que necesitan y subsisten de los bosques desde el punto de vista maderero. O sea que no debemos satanizar a las personas que están sacando la madera en este momento, sino debemos es comprender cómo podemos mejorar los procesos de trazabilidad y verificación de esta madera. Pero también hay operarios forestales que son básicamente los que se encargan de cortar y talar esta madera, ¿no? Hay cerca de 6.500 operarios a nivel nacional que dependen y subsisten todos los días de la corte de aprovechamiento de estos árboles. Así como también hay más de 3.500 transportadores que movilizan actualmente cerca de 3 millones de metros cúbicos de madera al año. Algunos de estos transportadores, digamos que tienen problemas en el proceso de trazabilidad y verificación. A una persona se le contrata por ir a cortar un árbol, podar un árbol o transportar una madera. No necesariamente esta persona debe tener todo el conocimiento respecto a la normativa que debe tener en cuenta para poder comprar esa madera. Entonces es muy importante que conozcamos cuáles son los procesos. Y ya acercándonos un poco más a las ciudades, claro, ya empezamos desde el punto de vista del vivero, desde el punto de vista de las plantaciones, desde el bosque, desde lo rural, y ya vamos acercándonos a las ciudades, ya pasamos por el operador, ya pasamos por el transportador, y posteriormente pasaremos entonces a los más de 2.500 depósitos que están registrados, aserraderos de madera y depósitos de madera que están registrados a nivel nacional, en todo el país. Sin embargo, hay algunas ciudades que tienen la mayor cantidad de depósitos de aserraderos de madera, como lo son Bogotá, en el caso, Medellín, las ciudades principales como Cali y al norte del país. Entonces, es aquí, en estos sitios, donde se hace más que todos los controles, porque en las ciudades se presta más para hacer el control. Es más difícil hacer un control sobre 50 millones de hectáreas de bosques que simplemente ir a los 2.500 depósitos que están, digamos que registrados a nivel nacional, por lo menos en la Cámara de Comercio. Es importante dar a conocer que estas personas están tratando de comprar la madera de fuentes legales, pero si no se conoce cuál es la fuente de la madera y no se conoce y no se tiene certeza sobre todos los mecanismos y las herramientas que tenemos disponibles para poder comprar esa madera legal, pues también es un poco difícil hacer el control, ¿no? Y de todas maneras son personas que muchas veces no tienen formación más allá de la primaria o de la secundaria. Sin embargo, lo que podemos apreciar acá en este proceso es que personas como Diana que llegan, digamos que a un home center, a un home century, llegan a un mercado de muebles, no está consciente de si ese producto es elaborado con madera legal o no. Y el castigo no es para esta persona que lo está comprando, sino para todas las personas que hacen desde el proceso de vivero, porque un producto de vivero que vaya en carretera, si es incautado, sin el permiso salvoconducto, puede ser detenido. Si una madera va en el proceso de aprovechamiento y se encuentra que no tiene su registro o su permiso de aprovechamiento, también en este caso es incautada y las personas pueden ser puestas a disposición de las autoridades pertinentes. Y finalmente, en los depósitos de madera, a donde llega después de que va en el camión y después de que se ha cortado, es a donde llega todos estos productos madereros que finalmente terminan en las manos de los depósitos y aserraderos de madera, y es aquí donde las autoridades de control en las ciudades pueden ejercer con mayor facilidad este control, incluso que en carretera. Entonces, Diana, que sería un ejemplo de la persona perfecta de cualquiera de los 8 millones, por ejemplo, de personas que viven en Bogotá, que no sabemos saber, que no tenemos modo de saber si una entidad
o una empresa que me está vendiendo un mueble tiene un mueble construido, elaborado con madera legal, es donde vamos a mirar cuáles son las opciones que tenemos para poder validar este proceso. No sin antes empezar, digamos, que manifestando que más de 74.000 familias en este momento hacen parte del sector, que hacen parte del sector forestal, digamos que se sienten sin ese apoyo y sin esas soluciones. Pero ya vamos a ver cómo hay algunos mecanismos que se pueden ir aprendiendo y la idea es que esta presentación le sirva no solamente para un técnico forestal, sino también le sirva para alguien que está montando un depósito de aserradero nuevo, tener conocimiento un poco acerca de cómo podría yo saber si mi madera, la que me va a llegar al depósito, es legal o no. Y es que en el país, en este momento, en Colombia, cerca del 50% de la madera que se comercializa es de procedencia ilegal. Eso significa que de los 3 millones de metros cúbicos que están reportados, puede haber un excedente de cerca de 4 o 6 millones de metros cúbicos que no se están reportando porque no están en el comercio y no están reportados. No están en los libros de operaciones, no están en los salvoconductos a nivel nacional. Y vamos a empezar con la primera entidad. Básicamente en Colombia hay dos tipos de entidades que manejan a grandes rasgos todo el comercio de la madera a nivel nacional. Los registros, permisos, entre otros documentos que sirven para poder tener conocimiento de si mi madera procede de un sitio legal o no. Y el primero es básicamente el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, que básicamente, ¿qué es el ICA? Es una entidad del Estado adscrita al Ministerio de Agricultura, que es la encargada de registrar los cultivos comerciales. ¿A qué le llamamos un cultivo comercial? A una plantación forestal, como la pueden ver en la imagen, que tiene generalmente densidades de siembra de 3x3, 3x4, que yo la sembré. Yo con mis manos compré la planta en el vivero, fui a mi finca, la planté ahí y más en 10 años, que pues esa madera puede estar, o en 15 años, corté la madera. En ese caso, cuando yo planto y yo cosecho la madera, debería ir al Instituto Colombiano de Agropecuario ERICA a registrar mi cultivo. Y lo que yo plante, yo lo puedo aprovechar, pero es el ICA el encargado de brindarme esta información. ¿Qué es lo que se puede hacer en el ICA? Y es importante que recuerden este logo, que es el del ICA. Digamos que hay varias seccionales a nivel nacional en donde se pueden hacer estos registros. ¿Qué puedo hacer yo y qué no puedo hacer yo en el ICA para registrar mi cultivo? Esa es una primera parte. Lo primero que puedo hacer es registrar mi cultivo. Yo soy Pedro, compré unos árboles, los planté en mi finca y en la finca necesito pasar un certificado de tradición y libertad que me asegure de que el predio es mío, un plano o un contrato de arrendamiento, un plano a croquis mano alzada, que significa que es un dibujo aproximado de dónde queda la finca ubicada. ¿Para qué es esto? Para que el técnico pueda ir a campo y verificar de saber, usted me dijo que plantó 500 tecas, ¿dónde están las 500 tecas? Básicamente ese es el primer procedimiento que se haría desde el punto de vista comercial. Recuerden que el ICA registra básicamente 3 tipos de cultivos. Un sistema agroforestal. ¿Cómo así un sistema agroforestal? No, que tengo cacao y lo tengo con sombrío de pronto de nogal cafetero. Una suposición. O que tengo café y tengo nogal cafetero. Eso sería un sistema agroforestal. Tengo un cultivo agrícola con un cultivo maderable. El segundo sistema sería el silvopastoril. En este caso, ¿qué es? Ganado, tengo vacas, tengo cerdos, tengo gallinas, tengo cualquiera de los animales que se venden en el comercio y lo tengo ahí bajo de pronto una cerca que acompaña a los árboles y les sirve de alimento. O tengo simplemente la cerca viva rodeada en árboles, básicamente plantada en árboles, que me permite hacer un aprovechamiento. Entonces, ya tendríamos 2 sistemas. Uno solamente con cultivos agrícolas, otro con cultivos, con ganadería o cualquier otro sistema de producción de animales. Y básicamente un tercer sistema que es el cultivo propio. Solamente planto árboles para cosechar madera o cualquiera de los otros productos derivados que tengo. Entonces, en ese entendido, el primer proceso es ¿cuál? Registrar mi cultivo. Y como parte de ese registro de mi cultivo, yo tengo un documento que se los voy a mostrar acá,
que es básicamente este documento. Recuerden ir dejando sus preguntas, dudas e inquietudes en el chat, tanto como la ubicación de donde nos están acompañando el día de hoy. Un documento como este, entonces, que básicamente, ¿qué nos dice? Por ejemplo, este documento es expedido por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y básicamente nos dice que está el número de registro, que es el que vemos acá abajo, la ley que contempla, es una sola página el que tenemos acá. Ese registro es muy sencillo. Una información de la finca, de donde se encuentra. La parte más importante está acá abajo, que es la especie y el número de hectáreas plantadas, con un volumen aproximado de metros cúbicos de lo que yo puedo ofertar o vender. En ese caso, también tengo algo muy interesante, y es este código QR. Este es uno de los primeros mecanismos de trazabilidad que existen a nivel nacional para verificar si ese cultivo realmente está o no está registrado. Hay que tener en consideración dos cosas. Este registro es algo nuevo. Este documento, como lo ven acá, es un documento que nos lleva en emisión mucho tiempo. Muy probablemente los registros antiguos, y eso es para tenerlo en cuenta y considerarlo, no tengan ese código QR. Los nuevos registros sí están saliendo con este código QR. ¿Sí? Este código QR es el que me facilita a mí conocer si efectivamente el documento es válido o no. ¿Cómo lo hago? Ingreso con mi celular o con un lector de código QR y básicamente él me envía a una página muy similar a estas. En esta página, si ustedes se dan cuenta, está un PDF que dice abrir PDF. Acá lo descargué y ven que acá he descargado el documento original. Y yo lo que hago es validar si efectivamente es plantación forestal de Tectona grandis, o sea, de teca, establecido en 2004 y tiene aproximadamente 18.5 hectáreas con un volumen de 3.274 metros cúbicos. Validar si el documento que me presentó esta persona es o no el mismo y vean que tiene la misma información con las mismas características de especie, con la misma locación, con toda la información exactamente igual. Entonces, aquí tenemos el primer mecanismo de verificación y trazabilidad acerca de cómo saber si efectivamente ese predio o ese documento que me está mostrando don Pedro puede ser real o no. Ya vemos entonces que desde el ICA tenemos un método o una herramienta que me permite a mí validar si ese documento es original o no y hacer una validación de la información que contiene. Y recordemos, y es importante, que los documentos básicamente desde hace 3 años para atrás no contaban con ese código QR. Ahí sí la única manera de saber es haciendo una consulta directamente con el ICA para poder validar si esta información que me entregaron es real o no. Pero el resto de los documentos nuevos que están saliendo expedidos por el ICA ya cuentan todos con el código QR. ¿Qué otra cosa podemos hacer? El salvoconducto. Al igual que el registro, que es un solo documento, el ICA emite un salvoconducto. ¿Cómo así? Recuerden una cosa, y es que a los transportistas, si la persona que está transportando no tiene un salvoconducto, pero si yo ya registré mi cultivo, ya debería ser legal. El cultivo está registrado, pero la madera que usted tiene en su plantación, en su finca, no la puede mover de su predio a un aserradero sin ese papel, sin ese salvoconducto que donde se expide. En cualquiera de los ICA a nivel nacional se expide ese documento. Se dirige uno con el registro ICA que tenemos, que acabamos de mostrar, y dice quiero movilizar tanto volumen de madera. La voy a movilizar de la vereda, no sé, Patio Bonito, hacia el municipio de Bogotá. Va en un camión con placas XYLZ y básicamente el conductor se llama Pedrito Pérez y esa información y es la especie XY que está reportada acá en el registro de ustedes. Ese documento es el que recibe el depósito de madera. Entonces, hay un punto importante acá. ¿Los depósitos de madera reciben el registro ICA? No. Los depósitos de madera reciben el salvoconducto. Pero para sacar un salvoconducto necesito un registro. No puedo sacar un permiso de movilización si no tengo algo registrado previamente.
Eso es muy importante. Entonces, para ir aclarando, ¿qué podemos hacer en el ICA? Puedo hacer dos cosas. Uno, registrar mi cultivo. Ese registro puede ser verificado a través de un código QR en la plataforma del ICA. Y dos, un salvoconducto. ¿Qué es un salvoconducto? Es un papel que dice que voy a mover tantos metros cúbicos, por ejemplo, 20 metros cúbicos de mi finca, de esos 500 que me dieron, ¿sí? En el reporte, que voy a mover ese volumen de mi finca a un depósito en especial, por ejemplo, a la ciudad de Bogotá, o a la ciudad de Medellín, o a Barranquilla. ¿El depósito que recibe? ¿El registro? No, recibe el salvoconducto. Muy importante. ¿Quién más nos podría ayudar a hacer la parte de registros? Si el ICA es el encargado de registrar lo que yo planté como cultivo, como sistema agroforestal o sistema silvopastoril, o sea, yo lo sembré, yo lo tengo en mi finca y la finalidad desde el inicio era que ese árbol crece y lo iba a cortar para talarlo. Así lo sembré, como el café yo lo siembro para obtener una fruta y venderla al mercado internacional de café. Muy similar, el ICA es el encargado de registrar todo lo que yo cultive y aproveche. En ese caso, si estamos hablando de los 50 millones de bosque natural de los que veníamos hablando, ¿quién sería la persona encargada o la entidad encargada de registrar ese aprovechamiento que voy a hacer? Muy importante, el bosque tiene una condición diferente y es que yo no lo planté. Eso significa que yo necesito es un permiso o una autorización. Si yo no lo planto y es un bosque nativo que ya estaba ahí, un bosque natural, necesito el permiso porque así como el petróleo es del Estado, los bosques es un bien tangible que también es del Estado. Yo puedo ser propietario del predio, pero necesito la autorización para cortar el recurso biológico que es la madera de ese bosque. Muy importante. En ese caso, ¿con quién nos referiremos? Con las corporaciones autónomas regionales que existen a nivel nacional. Existen alrededor cerca de unas 33 corporaciones autónomas que básicamente me permiten a mí saber o solicitar una autorización o un permiso para aprovechar el bosque nativo y poder extraer la madera sustentablemente, ya que requiero una información, digamos que tengo que brindar una información. El registro ICA, digamos que es mucho más fácil porque pues simplemente necesito adjuntar ¿qué? Necesito adjuntar el certificado de tradición y libertad, un plano, brindar una información de la especie. De hecho, es un formato muy sencillo, pero cuando estoy hablando de aprovechar un bosque natural, es un poco más complejo. Lo primero que debemos saber es que básicamente hay dos tipos, la autorización y existe el permiso. ¿Por qué necesito hacer referencia en esto? Yo soy Pedro, tengo una finca, ¿sí? Tengo vaquitas, pero también tengo un bosque atrás de mi finca que nunca he tocado, ¿sí? Pero necesito esta vez, yo sé que puedo aprovechar ese bosque y puedo sacarle una madera para vender. Entonces, ¿qué tiene que hacer Pedro? No es un permiso, sino una autorización, porque es mi predio, ¿sí? A pesar de que es mi predio, no puedo coger esos árboles y cortarlos. Necesito una autorización de la Corporación Autónoma Regional donde yo esté ubicado y para eso vamos a mirar un pequeño mapa de cómo están distribuidas las corporaciones para que usted pueda saber a dónde tengo que ir a averiguar, ¿sí? Porque cada corporación tiene una jurisdicción especial, o sea, cada ciertos municipios y departamentos tienen o están, digamos que, vigilados por una corporación especial. ¿Y el permiso cuándo lo saco? Cuando el terreno es del Estado y en ese caso yo quiero una casi que concesión para que me permita sacar ese bosque de allá con un manejo sostenible. En ambos casos, tanto en la autorización como en un permiso, las corporaciones autónomas solicitan siempre un ¿qué? Un documento llamado un inventario forestal, que generalmente lo piden al 100%, o sea, que tengo que mirar todo el bosque. ¿Qué información me da un inventario forestal? ¿Qué especies tengo? ¿De qué diámetro están? ¿De qué alturas están? ¿Cuánto volumen de madera hay? También tengo que gestionar o entregar un documento que se llama un plan de aprovechamiento forestal. ¿Cómo así que un plan de aprovechamiento forestal? Sí, es básicamente si a usted le preguntan cómo va a cortar ese árbol, ese bosque, para que no me acabe el bosque.
Entonces debo saber gestionar lo que voy a cortar. No, voy a cortar primero un pedacito acá, luego voy a sembrar, luego otro pedacito acá y luego voy a sembrar. Básicamente es como hacer una rotación para no afectar el bosque en su totalidad y yo tenga manera de posteriormente, unos años después, poder volver a cortar porque tendría otra vez árboles nuevos. Y hay básicamente 3 clases de permisos o autorizaciones. ¿Sí? Este sí es para ambos. Único es básicamente cuando yo quiero construir una casa, pero hay unos árboles ahí. Pues básicamente lo que necesito es decirle a la corporación de necesito construir una casa y necesito cortar estos árboles. Y la corporación ya pondrá una tasa de número de árboles que usted debe plantar como compensación en algún sitio. El persistente es cuando, como lo mencionaba ahora, yo quiero seguir aprovechando toda mi vida ese bosque. Pues yo debo cortar, plantar y rotar el bosque, no solamente cortar en un solo sitio, sino ir rotando. Es básicamente una persistencia que hay en la corta y tala de ese bosque, pero también siembro para que otra vez el bosque vuelva a retornar. Y el aprovechamiento doméstico, que es básicamente el único aprovechamiento que no se puede cortar, perdón, que no se puede comercializar. ¿A qué hago referencia? El único y el persistente, de acuerdo a la corporación, el persistente siempre es para vender. El único es, en algunas corporaciones se tiene permitido la venta, pero no en todas. Y en el caso del doméstico es, yo soy Pedro, tengo unos árboles atrás, tengo que mandar a hacer una cerca y pues no quiero comprar postes porque para eso tengo los arbolitos de mi finca. Entonces voy, pido un permiso diciendo, voy a mandar a hacer unos postes con estos árboles, no es para vender, señor corporación, y voy a ir a establecer mi cerca yo mismo, ¿sí? No es para venta, sino es para uso dentro de la misma finca. ¿Quiénes son los únicos? Los únicos que por ley, digamos, no requieren de estos tipos de permisos domésticos, que son las comunidades negras y algunas comunidades étnicas indígenas a nivel nacional, que por ley no requieren pedir autorización o permiso para hacer aprovechamientos domésticos. Muy importante, domésticos, ¿vale? Porque está contemplado en la ley así. ¿Cuáles son esas corporaciones? Si usted está ubicado en La Guajira, en este caso la corporación sería Corpo Guajira. Si está ubicado en Antioquia, Corantioquia, aunque Antioquia es tan grande que tiene básicamente 2 o 3 corporaciones. Si está en el Amazonas, Corpo Amazonía. Si está en el departamento del Tolima, Cortolima. Si está en la jurisdicción de Cundinamarca, la CAR Cundinamarca. Y así sucesivamente Corpo Boyacá, y la CAN en Santander, Cornare, en los diferentes departamentos. ¿Cómo hago yo para saber a qué corporación debo ir para poder prestar o solicitar esa documentación allá? Yo tengo acá un pequeño mapa que les podría servir acerca de las corporaciones. Este enlace se los voy a dejar por el interno para que puedan revisar. Simplemente necesito mirar en este mapita dónde estoy yo. Por ejemplo, si yo estuviera viviendo en esta zona de acá, ¿cierto? En el caso, en San José del Guaviare, pues doy clic encima de la región y me dice que el CDA, que la Corporación Ambiental para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, es la encargada de esa jurisdicción. Me dan información de detalle, contáctenos, @CDA, la dirección de la página web oficial, algunos teléfonos, horarios, quién es el director en la actualidad. Entonces, digamos que esa es la forma como yo podría saber en qué departamento, qué jurisdicción cubre qué departamento. Por ejemplo, estoy mirando el Tolima y veo que es Cortolima, estoy mirando Popayán y veo que es la Corporación Autónoma Regional del Cauca, voy a ir a la parte de Nariño, me dice que es Corpo Nariño, vamos a ver qué más miramos por acá. Aquí, Corpo Guavio, digamos que es esta zona de acá, Corpo Orinoquía, hacia el norte de Santander, vamos a ver qué hay hacia el norte de Santander, que creo que es por esta zona, Corpo Cesar, Corponor, ¿sí? Y así cada una de las diferentes corporaciones que da a nivel nacional. Entonces,
Segundo mecanismo, si es un bosque natural, ya sabemos entonces que básicamente la información que debo tener en cuenta es que si es un bosque natural, yo puedo pedir autorización si es en mi predio o un permiso de aprovechamiento si es del estado del predio. Que puedo hacer un aprovechamiento, una cosecha única si de pronto voy a construir algo, o sea, le voy a cambiar el uso a ese suelo. ¿Qué significa cambiarle el uso? Que en este momento he sembrado árboles y después va a haber una casa. Ahí no va a poder volver a crecer un árbol porque ya está el cemento y ya le cambió el uso del suelo. O persistente si quiero hacer aprovechamientos por el resto de mi vida para lucrarme acerca del bosque, o si es doméstico, si yo necesito de pronto una viga para mi casa y de pronto necesito algunos árboles que están atrás en el patio. Entonces, ya nos podemos ubicar básicamente en dos entidades. Con las corporaciones hay un pequeño problema. Digamos que, a diferencia con el ICA, las corporaciones son más difíciles de validar la información. Y fuera de las corporaciones hay unas jurisdicciones especiales. Por ejemplo, en Bogotá, que es parte que casi que de Cundinamarca, ¿sí? Aunque tiene una jurisdicción especial por tener más de 1 millón de habitantes, básicamente no trabaja la CAR Cundinamarca, trabaja en la Secretaría Distrital de Ambiente. Y la jurisdicción del municipio de Bogotá lo maneja es la Secretaría Distrital de Ambiente y no la CAR Cundinamarca. La CAR Cundinamarca no puede hacer supervisión de depósitos y aserraderos de madera en Bogotá, ¿sí? Solamente puede hacerlo la Secretaría Distrital de Ambiente porque para esas son sus funciones. Así, las grandes ciudades tienen jurisdicciones especiales. Entonces, ese es otro tema que también tienen que validar primero. Mi municipio donde vivo tiene más de 1 millón de habitantes, muy probablemente sea una jurisdicción especial. Pero si el mecanismo de verificación de las corporaciones autónomas, que es una resolución, básicamente, donde dice, le autorizo al señor Pedro Pérez a que aproveche 1.200 hectáreas de bosque con 4 ciclos de cortas anuales de 300 hectáreas por año. Y usted tiene que aprovechar básicamente, no sé, 1.600 metros cúbicos de madera. Entonces, ya tiene una cantidad de volumen, un periodo de corta anual y tiene un total de área asignado por la corporación. Es como una licencia que le dan sobre una entidad específicamente. Los territorios grandes que cubren más de un departamento y que tienen concesiones, generalmente los permisos o autorizaciones los brinda es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, no las corporaciones, pero se tramita a través de la corporación casi que todo el proceso. Ahora, si es difícil validar con este tipo de entidades como con las corporaciones, que es un poco más fácil con el ICA, ¿qué puedo hacer entonces yo para validar? O sea, ¿qué herramientas existen tecnológicas para poder saber si ese producto es legal o no? ¿Cómo hago para saber si lo que estoy comprando, por lo menos alguien lo verificó? En el mercado mundial, entonces, existen plataformas de comercio electrónico. Algunas poseen mecanismos fuertes de validación de legalidad y otros no. ¿Qué es esto de ese tipo de plataformas? Existe, por ejemplo, acá en Colombia, existe Red Forestal, que esa básicamente es desarrollada por nosotros. Es una e-commerce que hace un proceso de verificación riguroso acerca de la madera que se está recibiendo o publicando para compra dentro de la plataforma. Es escalable, es segura y es sostenible debido a que tiene esos 3 componentes de económicamente sostenible, socialmente responsable y básicamente ambientalmente segura. Ahora, dentro de la plataforma se pueden comercializar básicamente desde vivero, bosques, árboles en pie, madera cerrada, madera rolliza y hasta no maderables. Recordemos que los productos no maderables ya tienen su propia resolución a nivel nacional, ¿sí? Colombia tiene aproximadamente 6.500 especies de árboles. Entonces, ya sabemos que en territorio nacional, cerca del 50% del territorio del país está en bosques naturales. El 25 adicional, ¿sí?, de casi 23, 25 millones de hectáreas son de vocación forestal, que están actualmente con ganado, con cultivos agrícolas, pero donde se podría plantar árboles para establecer nuevos cultivos. Y en total tenemos cerca del 75% de un país de vocación forestal, o sea, deberíamos ser potencia a nivel Latinoamérica. ¿Cuál es el proceso básicamente que hacen estas plataformas?
plataformas como la de Red Forestal. En este caso, el cliente se registra, el usuario que es el dueño del bosque se registra, presenta su documento CAR e ICA, cualquiera de los dos, un administrador hace un proceso de validación de esa documentación y finalmente la persona puede acceder a su perfil a crear los productos. Esto garantiza un primer paso. También hay otras formas de validar que esos productos son legales o no, o que por lo menos tienen un proceso de aprovechamiento sostenible. Pero vamos a ver algunas de las otras plataformas. Vamos a empezar entonces por la de Red Forestal. Nosotros tenemos en la actualidad un sello de producto verificado, ¿sí? Dentro de los productos que están creados a nivel nacional. Entonces podemos ver acá algunos productos, por ejemplo, de madera rolliza, madera de bosque, bosques completos, árboles en pie. Todos estos productos han sido verificados si tienen su registro ICA o si tienen su permiso o autorización de aprovechamiento de las corporaciones autónomas. Entonces, esta es una primera plataforma. Vamos a ver la siguiente plataforma. Esta no es de Colombia, esta es de Guatemala, ¿sí? En este caso, el INAP desarrolló un proyecto ya hace más de 2 años, ya lleva un tiempito esta plataforma, y básicamente también hace un proceso muy similar. ¿Cuál es la diferencia? Que estas plataformas son de carácter público, ¿sí? Digamos que por ser de carácter público tienen algunas restricciones en el tema del crecimiento, sostenibilidad, mercadeo, pero básicamente tienen acceso en Guatemala a ingresar, registrarse y crear un producto, y ya internamente, pues la mayoría de productos son, digamos que verificados algunos, ¿no? Esta es otra plataforma, se llama Forest Market GT, que es de Guatemala, es desarrollada precisamente con ellos en un proyecto conjunto con algunas otras organizaciones como el CATIE, ¿no? Y recursos del Ministerio de Ambiente de Alemania. Esta otra, esta es de Brasil, esta se llama BebeRio. Básicamente, BebeRio es una plataforma creada desde lo privado y algunas empresas en China que básicamente pusieron una financiación. Aquí podemos ver una cosa muy importante. Si la persona está escuchando la transmisión desde Brasil o desde una zona cercana o estás pensando en desarrollar algún proceso de validación o mecanismo, una herramienta digital, ellos también pueden hacer acá como que incluyen la información de si ese producto tiene FSC o PFSC o algún otro certificado. ¿Qué es eso de FSC o PFSC? Es básicamente son sellos y es de lo que vamos a hablar a continuación, pero entonces vamos a terminar de ver las plataformas. Entonces, en esta plataforma básicamente que es de Brasil nos permite validar la información, ¿no? De dónde es la madera, si tiene sello. Entonces, por ejemplo, acá dice que esta es una madera de FSC. Y creo que es madera rolliza, por lo que veo. Vamos a ver si tengo otra por acá. Sí. Esta se llama FORDAC. Esta básicamente es fuerte en Europa. También tiene, digamos que una información. No realizan un proceso de validación tan riguroso, igual que la de BebeRio. La persona pone si tiene el sello FSC o no. ¿Por qué es importante? Porque para el transporte de madera desde un país a Europa o a los Estados Unidos, muchas veces para el ingreso exigen que tenga una certificación de sello FSC o PFSC. Dependiendo del país donde se encuentren, algunos sellos están más posicionados que otros, ¿no? Entonces, esta parte es importante. ¿Qué tenemos acá? Una plataforma entonces que también usa. La diferencia es que acá no se hace un proceso de validación, simplemente el usuario él mismo dice si tiene sello o no y si está bien. Digamos que es un poco más difícil, ¿no? Plataformas como la de Red Forestal, digamos que hacen un proceso de validación completo, ajeno al usuario, o sea, que no es el usuario quien valida la información, o sea, él mismo no dice yo soy bueno, sino que nosotros hacemos un proceso de validación. FORDAC, digamos que tiene una ventaja, es que tiene muchísimos usuarios a nivel mundial, pero no hace procesos de validación rigurosos acerca de la madera que está usando o que está puesta en venta. Entonces, bueno, ya pasamos por acá y vamos a proseguir entonces con el tema de los sellos. Los sellos son otro mecanismo de validación que tiene un usuario para poder conocer si ese producto viene de un aprovechamiento sostenible o viene de una procedencia legal.
Hay otro mecanismo que es intuición. Por ejemplo, si yo recibo una madera de teca, es imposible que en Colombia venga madera de teca de bosque natural, porque es una especie que es foránea, que no es de acá, de Colombia, es una especie que viene de Asia y que básicamente la metieron aquí en Colombia y se está cultivando. Entonces, si me traen madera de teca, así venga sin documentos, yo sé que esa madera no puede venir de manera ilegal, porque no es de un bosque natural. A esto es lo que nosotros llamamos compra por intuición. ¿Qué madera me trae? Pino. Ok, el pino no, a menos de que sea pino colombiano, ¿sí? Que está en peligro de extinción, y vamos a hablar un poco de eso, es una madera que viene de una siembra que alguien hizo. Por consiguiente, por intuición, yo sé que esa madera pues debe ser legal, porque alguien tuvo que haberla plantado para poder que me la venda. Y están los sellos, que los sellos ya, digamos que existen algunos sellos a nivel mundial que permiten identificar productos que fueron producidos con altos estándares de sostenibilidad. ¿Cómo así? En la actualidad hay dos sellos internacionales muy fuertes, que es el Forest Stewardship Council y el PFCC. Básicamente son los dos sellos internacionales, para que se les queden estas dos etiquetas acá, que garantizan, digamos que eso es lo que ellos garantizan, eso es lo que ellos venden básicamente, es que ese producto con ese sello viene de una procedencia, primero que todo, de un bosque sostenible en el tiempo, es legal, y fuera de eso, que las personas que trabajan en esas operaciones, digamos que son bien tratadas, se les paga seguridad social, se les paga buenos salarios. Entonces son sellos que no garantizan solamente que la madera proceda de un sitio legal, sino que están trabajando sosteniblemente y le están remunerando económicamente bien a las personas que están trabajando para ese proyecto. Del primero que vamos a hablar, entonces, es el de Forest Stewardship Council, que es el FSC, que es una organización global sin ánimo de lucro, dedicada a promover básicamente la gestión forestal responsable en todo el mundo. Este nace en Canadá en el 93, ¿y qué hicieron? Se fueron posicionando en el planeta, y muchas de los países en la actualidad, más de 83 países, solicitan y piden en puerto que ese producto venga con el sello FSC. O sea que yo no puedo vender sin este sello a, digamos, España, digamos, Países Bajos, digamos, a Alemania, aunque en Alemania es más fuerte PFCC, digamos que son rivalidades que se tienen entre sellos, pero básicamente ambos hacen casi que lo mismo. Y esos son los sellos que hay. Hay uno que es solamente para procedentes de bosques bien manejados, hay otro que es para fuentes responsables, ¿sí? Hay otro que es hecho de material reciclaje. Nos vamos a centrar entonces en el de procedente de bosque bien manejado y en el de procedente de fuentes responsables, que básicamente son los dos sellos. Pero lo importante es que identifiquen el arbolito, y si están interesados, pues acá en Colombia digamos que hay algunas entidades. FSC no tiene directamente en Colombia sede, sé que tiene México, están ubicados en Perú, pero acá en Colombia son algunas las entidades encargadas básicamente de gestionar los sellos a nivel nacional. Y PFCC, que es el segundo sello, básicamente, si usted va a vender madera, por ejemplo, a Australia, este sello es casi que obligatorio. ¿Sí? Casi no, es obligatorio. Sin este sello no entra la madera a Australia. Primero porque ellos son productores de madera, el sello es fuertemente posicionado en estos países y en algunos otros países de Europa. Y segundo, porque pues es un reglamento nacional de que se exige que el sello venga, así como en FSC en puerto de otros países lo exigen, en PFCC es igual. Entonces ya vimos dos sellos que nos pueden también servir de herramienta o de mecanismo de verificación y trazabilidad. Aquí en Colombia no están tan posicionados, no hay tantos bosques que estén con sello FSC y PFCC. Hay algunas empresas, por ejemplo, como Refocosa, que tiene sello FSC, no recuerdo si tiene PFCC, pero básicamente son empresas que ya vienen trabajando hace muchos años, pero son empresas grandes. Para que un pequeño productor tenga un sello de estos es un poco complicado. Entonces, lo más fácil es, para los pequeños, verificar que tenga la documentación, salvoconducto, ¿sí? Que el salvoconducto ya sabemos que me lo otorgan para transportar la madera de un punto A a un punto B, cuando ya tengo un registro o un permiso o una autorización.
Y para los grandes, generalmente, cuando estoy comprando de marcas comerciales grandes, pues verificar si los productos tienen FSC o PFSC. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. También existen las denominadas vedas forestales. ¿Qué son las vedas forestales? Estamos hablando de condiciones donde una especie a nivel mundial, regional o local está protegida por encontrarse en peligro de extinción o en alguno de los grados de peligro. ¿Cómo así? Entonces, una veda, ¿qué es? Es como vetar a alguien. Hiciste algo malo en un bar, no te dejan entrar y ya estás vetado para ese bar. Ok. Una veda es forestal, básicamente es una especie se encuentra en peligro que desaparezca de una región o del mundo, que se extinga, y entonces nadie puede vender esa madera para proteger que ese árbol no se extinga más, o esa especie. En ese caso, voy a empezar de lo global a lo pequeño. Y entonces vamos a empezar diciendo que el primer mecanismo global que existe es el CITES. ¿Qué es el CITES? Resulta que los profesionales a nivel mundial, cuando empezaron a ver que se estaban desapareciendo especies de fauna, o sea, animales, peces, anfibios, también que se estaban desapareciendo muchas especies de árboles, de maderables, empezaron a notar que básicamente requerían como socializarle a todo el planeta, oiga, no compre esta madera, porque esta madera, si usted la compra, está promoviendo a que se extinga, ¿sí? Entonces se creó la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, llamado CITES. Y el apéndice 3, que es como el capítulo 3 de las CITES, básicamente está enfocada en las especies de fauna y flora. Específicamente, lo que nos interesa a nosotros es flora, que son las especies vegetales. Y les voy a poner un pequeño ejemplo de cómo encontrar una especie. Yo les voy a dejar también el enlace por interno para que puedan encontrar toda la información. El ébano africano, que es una especie muy apetecida en Europa por el color, literalmente es negra, 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 que es Diospyros classiflora, ¿sí? O por ejemplo el género está vetado. En el apéndice aparece el Diospyros. Miren que acá estoy en la página del cites.org, que es básicamente la página a la que puedo ingresar, y buscar en la parte de arriba donde dice apéndices. Acá veo donde dice documentos y acá dice apéndices. Y ya en los apéndices puedo buscar el que me esté interesando. En este caso necesitamos el 3, que es el de qué, el de flora o el de maderas, ¿sí? Que es básicamente ese. Y ahí empezamos a verificar si mi especie se encuentra o no. Para comercio internacional se encuentra vedada. ¿Qué es veda? Oigan, no me van a entrar la madera ya porque esa especie está en proceso de extinción. Pero empezamos en lo global. Nos vamos a ir un poco más a lo local. Estamos hablando de Colombia. Estamos hablando en el contexto nacional. Hay una resolución que de hecho está casi que actualizada a septiembre de 2017, que es la resolución 1912 del 15 de septiembre de 2017, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de acá de Colombia, donde también me tiene un listado. Ese listado me dicen pilas, hay unas especies aquí en Colombia que se encuentran gravemente afectadas, o está en peligro crítico, o está en vulnerable, o está en peligro. Son estas tres nomenclaturas, CR, en peligro crítico, o sea, si no dejan de aprovecharla, en unos años no hay, se acaba la especie. Está en peligro, ya estamos empezando a agotar reservas. Y está vulnerable, esta especie ya no se encuentra tan fácil. Básicamente, un ejemplo que les voy a dar es el abarco del Cariniana piriformis. Y vamos nuevamente a mirar en un momentico la resolución. Esta es la resolución. Vean que acá puedo encontrar el Cariniana piriformis, lo puedo encontrar como CR. Entonces, si yo conozco algo de la especie, miren que acá tengo nombre común, ¿sí? El nombre común, en este caso le dicen abarco, le dicen chibugá. Entonces, puedo saber si está en CR, peligro crítico, en peligro, EN o vulnerable, que ya está empezando a agotarse y ya casi no se ve, ¿vale?
Este es un segundo mecanismo que tenemos, que es la documentación y legislación ambiental. Hay profesionales dedicándose tiempo completo todo el año a hacer investigaciones acerca de qué tan vulnerables están las especies o no en la actualidad. Y finalmente, vamos a ver, ya casi vamos a terminar esta parte, están los acuerdos. ¿Cómo así los acuerdos? Bueno, empezamos en el mundo, empezamos en el planeta, que está el CITES, luego nos vinimos a Colombia, en Colombia están, ya sabe que la resolución a nivel nacional, pero cada corporación autónoma regional dice qué especies están vedadas para cada departamento o cada jurisdicción. Pilas, hay que verificar o preguntar por el acuerdo en cada una de las corporaciones donde ustedes están trabajando, por lo menos para enterarse. Les pongo un ejemplo. El pino colombiano, el Podocarpus oleifolius, que es una especie, el pino no es, es digamos que este pino colombiano que tenemos acá está vedado, ¿sí? Está vedado básicamente desde hace muchos años, desde la resolución del 74, a las tres especies de Podocarpus, que son el pino colombiano, que es Oleifolius, montanus y Rospiglosi, perdón. ¿Sí? Entonces vean que acá en Cundinamarca, ojo, en Cundinamarca, pedir aprovechamiento de Podocarpus no se puede. Si yo tengo atrás Podocarpus, yo tengo atrás pino colombiano y quiero vender esa madera, no puede, amigo, está en Cundinamarca y tiene veda forestal, eso no lo toque. Si ese árbol se vende, lo lleva para la cárcel, ¿sí? Porque esa especie tiene veda, está en peligro de extinción, se va a acabar, ¿vale? Esta era nuestra última. Recuerden que con el mapa ustedes pueden saber cuál es la corporación de su jurisdicción, ir a preguntar por ese dichoso acuerdo que conocemos que cada regional tiene una, cada corporación autónoma tiene su propio acuerdo, donde manifiesta la información de las especies que están vedadas para su jurisdicción. Ojo, ¿listo? ¿Qué conclusiones tenemos ya para dar finalización a nuestra sesión? Y es básicamente, ¿qué podemos hacer entonces para saber si la madera que recibo es legal o no? Si soy aserradero, primero, o un depósito de madera, pedir salvoconducto, ya sea del ICA o de la corporación autónoma. ¿Qué me garantiza esto? Que esto tiene un permiso, una autorización o un registro. Conocer si la especie posee veda. No dé por hecho todo. Mantenga con la documentación al día y sepa por lo menos qué especies están en peligro de extinción. Es mejor no tocar esas especies. Si soy un carpintero, comprar en sitios registrados con libros de operaciones. ¿Qué es un libro de operaciones? La corporación se encarga de controlar el inventario que tienen los aserraderos y depósitos. Compré 50 metros cúbicos de madera con salvoconducto ICA, no debería tener más de 50 metros cúbicos de madera de esa especie. Eso me garantiza que lo que estoy comprando lo estoy vendiendo y no tengo excedentes. No puedo aparecer después con 100 metros cúbicos si compré 50 y los otros 50 ¿de dónde llegaron? Exigir factura. Sabemos que este tema de libre de operaciones no es infalible, pero por lo menos hay una entidad haciéndole control. Exigir factura del sitio y verificar que este sitio tenga con carpintero, comprar en sitios o tengan el registro de libros de operaciones actualizado. ¿Sí? ¿Con quién puedo hacer eso? Con la corporación. Oiga, corporación, regáleme un listado de los depósitos aserraderos de madera para poder mirar dónde comprar sin tener problema. No quiero comprar en sitios clandestinos. Si soy comprador internacional, validar en el CITES si la especie está reportada. Esto es básicamente la presentación para el día de hoy. Vamos a mirar qué preguntas tenemos en nuestro, en nuestra tema. Y en caso de que no hayan preguntas así por encima, vamos a entonces a continuar, porque ya también es casi que hora, con nuestro siguiente ponente, que ya tenemos por acá de fondo. Ya veo a la doctora Ángela Salinas. Entonces, bueno, sí, caray, sí tenemos algunas por acá. Vamos a mirar qué tenemos por acá. Nosotros tenemos acceso a la página web. La página web de Red Forestal es pública, es www.redforestal.com.co. Cielo, gracias por la apreciación. Muy buenas tardes a Arbey Céspedes.
Muy importante, algo que no dije y que Harvey nos menciona, los salvoconductos acá en Colombia tienen una duración, generalmente son 3 días. 3 días tiene la persona para movilizar la madera del punto A al punto B. Si la mueve después, tiene que volver a sacar otro salvoconducto. Muchas gracias, Harvey, por la apreciación. Dice, está muy claro, los mecanismos de control desde la oferta, pero ¿qué mecanismos de control hay desde la demanda? En este caso, quien demanda la madera, ya veíamos al final algunos, por ejemplo, pedir salvoconducto, por ejemplo, comprar en sitios que estén registrados con libros de operaciones, son algunos de los mecanismos que tenemos, o comprar en plataformas que hacen procesos de validación. ¿Sí? Recordemos que no todas hacen procesos de validación, pero están en proceso, ¿no? Pregunta, ¿existe formación real de las autoridades policía para reconocer las especies correctamente, no a nivel visual, sino a nivel microscópico? Ya entiendo la pregunta. Efectivamente, hay unos puestos de control que se encuentran en diferentes regiones a nivel nacional y a nivel Latinoamérica muchas entidades y muchas universidades han venido haciendo esfuerzos. De hecho, mañana los invitamos a la primer ponencia que tenemos 9 y 5 de la mañana. Este es precisamente desde el CITE Madera que nos van a acompañar. Yo sé que ellos dos están trabajando, perdón, CITE Madera está trabajando a través de sus expertos 2 herramientas tecnológicas. Una de esas herramientas básicamente es el Ciclotron, y otra es que esa utiliza inteligencia artificial, y otra es una aplicación móvil que tiene información, que es como una guía, básicamente, que nos sirve para tener como guía, decir, la madera X tiene tales características, pues voy y miro con una lupa de 10X a ver si tiene esas características. Veamos a ver qué más tenemos por acá. Dice, sellos FCC y PFCC los buscan para poder exportar localmente, si lo impulsan como elemento diferenciador para el comprador local. Sí, se está tratando de impulsar, sin embargo, digamos que estos sellos con el precio actual del dólar y el euro no ayuda mucho su implementación, digamos que la devaluación que tiene el peso colombiano no está ayudando mucho a eso, ¿no? Esa parte es importante. Bueno, hasta aquí digamos que la presentación que daba inicio al día de hoy. Vamos a dar entonces paso a nuestro siguiente ponente,